Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy les voy a presentar el concepto de vector en R a la n. Esta expresión ya la he mencionado antes, pero lo que vamos a hacer hoy es darle alguna interpretación gráfica en ciertos casos, digamos para R a la 2 y R a la 3, y además vamos a introducir una estructura algebraica en estos vectores. Ya se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Entonces comencemos recordando cómo ubicamos nosotros los puntos, digamos, en un plano cartesiano. Un punto, digamos, con dos componentes x y y se puede graficar en un plano cartesiano con los ejes x y y ya conocidos, y en el espacio, digamos en el espacio tridimensional con tres ejes x, y, z. Entonces un punto que tenga esas tres componentes puede ubicarse en el espacio coordenado. Por ejemplo, en esta imagen vemos un punto con componentes x y y. Entonces vemos que, digamos, sobre el eje x tenemos una distancia x del origen y sobre el eje y algo similar. Así sabríamos entonces dónde está ubicado el punto A. Y para el punto A, pero ya en el espacio tridimensional, necesitamos tres ejes, x, y y z. Entonces imagínense que el plano cartesiano está como acostado sobre la mesa, ahí como está en la figura, y el eje z, digamos que sale hacia arriba, en forma vertical. Entonces, digamos, especificando tres componentes o tres coordenadas para el punto A, sabríamos su ubicación en el espacio con respecto a ese sistema coordenado. Ahora, ¿qué es un vector para nosotros? Un vector en el plano, por ejemplo, o en el espacio, va a ser un segmento dirigido que une dos puntos, un punto A y un punto B. Ese vector, digamos, dados dos puntos A y B, el vector se puede denotar con una flechita arriba. Esa es típicamente la notación que se utiliza en la física. Acá probablemente no sea tan usada esa notación de la flechita arriba, pero digamos en ciertos casos se puede usar esa notación, es muy importante para los físicos, por ejemplo. Entonces, digamos, en esta notación el punto A significa el punto inicial, mientras que B significa el punto final o cabeza. Entonces esto es un segmento dirigido, es muy importante que sea dirigido, es decir, la primera letra que estoy poniendo ahí sería el punto inicial. Ahora, si yo hiciera BA sería distinto, aunque BA sería el mismo segmento, pero ya tendría una dirección distinta o una dirección distinta. Digamos, B sería el punto inicial en ese caso. Digamos, si no hay necesidad de especificar los puntos iniciales y finales, como vamos a ver más adelante, entonces simplemente utilizamos una letra, B, por ejemplo, B minúscula, con flecha o sin flecha, y ya, digamos, eso nos permite identificar un vector. Entonces acá, por ejemplo, en R2 les estoy mostrando un vector con punto inicial A y punto final B. O sea, el segmento que ustedes ven con azul sería entonces el vector. Miren que en B, en la cabeza, hay una flechita indicando que ese es como el punto final del vector. Bueno, acá en esta definición hay un caso especial que es, digamos, el vector AA, que sería un vector que no sería un segmento realmente porque, digamos, el punto inicial y el punto final es el mismo, es como un caso extremo. Ese también lo vamos a considerar como vector, de hecho lo vamos a llamar el vector nulo o el vector cero, y también va a ser de suma importancia en esta teoría. Acá ven ustedes en la imagen un vector de R a la 3. Digamos el punto inicial A, como ahorita en el caso anterior, el punto inicial A se denota con un puntico, mientras que el punto final B es una flecha, la cabeza de la flecha, indicando entonces cuáles son los puntos iniciales y finales, gráficamente. Listo, vamos a llamar vector de posición a cualquier vector, a cualquier segmento dirigido que salga desde el origen de nuestro sistema coordenado, bien sea en el plano o en el espacio. Es decir, el punto inicial va a ser el punto con componentes 0, 0 en el caso de R a la 2 o 0, 0, 0 en el caso de R a la 3. Entonces lo vamos a llamar vector de posición o vector de posición en posición estándar. Bueno, ahora, entonces miren ustedes que si vamos a hablar de vector de posición,
esos vectores podemos representarlos simplemente con 2 coordenadas o con 3 coordenadas, dependiendo si estamos hablando del plano o del espacio. ¿Por qué solamente 2 coordenadas? Pues si ya sabemos que el origen va a ser el punto inicial del vector, pues simplemente falta especificar cuál es la cabeza, es decir, las 2 componentes, digamos, de A, X y Y, o las 3 componentes si estamos en el espacio. Entonces podríamos decir, por ejemplo, si tenemos el punto 3, 2, y nos referimos al vector 3, 2 como vector, ya no como punto ubicado en el plano, sino como vector, estamos refiriéndonos al vector que sale desde el origen y llega hasta 3, 2. Y lo podemos denotar de forma vertical, de forma horizontal, como aparece en la primera escritura, o de forma vertical. Lo importante es no mezclar estas dos cosas, pero digamos cualquiera de las dos es válida, y que sean ordenados. Entonces acá, por ejemplo, vemos el vector de posición con componentes x, y, z en el espacio. ¿Sí ven? Sale desde el origen, ese sería el punto inicial. Entonces acá, si B es el punto 1 menos 1, 4, por ejemplo, si es el punto, entonces el vector OB, o el vector de posición B, como lo quieran llamar, sería entonces representado con las mismas coordenadas. Bien sea horizontal o bien sea vertical. Bueno, y nuevamente, pues el vector, como les dije ahora, digamos si tenemos el punto 0 y el vector sale desde el punto 0 hasta el mismo punto 0, 0, entonces es el vector 0. Así lo vamos a llamar, el vector nulo o vector 0. Y lo denotamos simplemente con un 0 también. Solamente pues que ya no es el número real 0, sino que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de vector. Bueno, resulta que en muchos campos de la ciencia, en física, es muy importante considerar el vector independientemente de su posición en el espacio y básicamente independientemente de su posición en el espacio. ¿Por qué? Por ejemplo, un vector puede representar una fuerza que se aplica sobre un objeto. Entonces esa fuerza puede ser la misma si se aplica, por ejemplo, si el objeto está acá, si tenemos un objeto y le aplicamos una fuerza F, podríamos aplicar esa misma fuerza a un objeto que esté en otra parte. En otra parte del plano. Entonces, desde ese punto de vista sería interesante considerar a los vectores como iguales independientemente de su posición. Miren que intuitivamente van como en la misma dirección, aunque no hemos definido el concepto de dirección, lo haremos más adelante, y tampoco hemos definido el concepto de longitud o tamaño, tienen como el mismo tamaño, pero están en diferentes posiciones. Queremos que esos vectores sean iguales, que sean realmente son la misma fuerza aplicada sobre objetos distintos. Entonces, ¿cómo hacemos esto en matemáticas? Vamos a decir que 2 vectores son iguales, digamos, primero voy a presentar la definición en R2, en el plano. 2 vectores son iguales si, digamos, con esta notación, supongan que A tiene componentes x1, y1, así como estoy mostrando en la imagen, B tiene componentes x sub 2, y sub 2, etc. Entonces el vector AB va a ser igual al vector CD si y solo si las componentes x2 menos x1 son iguales a x4 menos x3 y además la resta de las segundas componentes, es decir, las que tienen y, por ejemplo ahí y sub 2 menos y sub 1 debe ser igual a y sub 4 menos y sub 3. Si esas dos ecuaciones se satisfacen, entonces decimos que los vectores AB y CD son iguales. Esa va a ser nuestra definición. Miremos que esa definición realmente coincide con esto que yo tengo acá, al menos gráficamente. Si tuviéramos entonces acá en el plano el vector AB con estas componentes, entonces digamos que esas son las componentes para A y para B. Y digamos que en algún otro sitio del plano están otro vector, digamos CD, y tiene componentes x3, x4
y sub 3, y sub 4. Entonces observen ustedes qué es lo que ocurre acá. Tenemos, digamos, aparentemente dos vectores distintos. Como segmentos lo son distintos. Pero, bajo nuestra definición, ¿qué ocurre? Este cateto de acá, en este triángulo que se forma, en este triángulo rectángulo, este cateto y este cateto son iguales, tienen la misma longitud. Es decir, x sub 2 menos x sub 1, que sería la longitud de este cateto, es igual a la longitud de este, que es x sub 4 menos x sub 3, que es la primera ecuación que aparece en nuestra definición. Y similarmente sobre el eje y, esta distancia de acá a acá, es decir, este cateto, y sub 2 menos y sub 1, es igual a este otro cateto, y sub 4 menos y sub 3. Entonces de ahí viene esa definición. Eso nos da la idea intuitiva de lo que queremos de igualdad, que los vectores sean iguales independientemente de su ubicación en el plano, o también en el espacio, como les estoy mostrando en la diapositiva. Si tenemos 3 componentes en lugar de 2, como acá, la definición es completamente análoga. Cuando decimos que AB es igual a CD, pues cuando la resta de las primeras componentes, como estoy mostrando ahí, x sub 2 menos x sub 1, sea igual a x sub 4 menos x sub 3, y similarmente con las segundas componentes, con y con z. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos dos vectores que nos dan ahí, digamos el vector con componentes 3, 1, el vector b con componentes 6, 3, c con componentes menos 4, menos 1 y d con componentes menos 1, 1. Entonces, digamos, queremos ver que son iguales. Bueno, entonces, realmente lo que podemos hacer es esto. Simplemente tenemos que hacer las cuentas que estoy mostrando en la definición. Entonces, sabemos que A tiene componentes 3, 1. Entonces, digamos que acá en este caso lo que tenemos que hacer es la resta. 6 menos 3, que son las componentes de B. Esto nos da igual a 3 por un lado. Y por otro lado, las componentes de D son, las primeras componentes en C y D son menos 1 y menos 4. O sea, menos 1 menos menos 4. Si ustedes ven bien, esto nos da 3 también. Esto es menos 1 más 4. Entonces, estas dos son iguales, listo. Entonces, se satisfacen las primeras ecuaciones para las primeras componentes. Y lo mismo con las segundas. Miremos las segundas componentes de B y A, o sea, 3 menos 1. Esto nos da igual a 2. Y con los vectores o con los puntos C y D también haríamos la resta de las primeras componentes, que sería 1 menos menos 1, como se muestra en la diapositiva. Entonces, esto nos da igual a 2. Entonces, estas dos restas también nos dan lo mismo. Por tanto, los vectores que están en este ejemplo son iguales. Un ejercicio para ustedes es que lo grafiquen en un plano y observen que tienen más o menos en la misma dirección y como el mismo tamaño, gráficamente. Bueno, ahora, todo vector, de acuerdo a esta definición, puede trasladarse al origen, es decir, todo vector, no importa dónde esté ubicado, es igual a un vector de posición. Siempre es posible hacer esto. Y por otro lado, todo vector de posición puede trasladarse de manera que su punto inicial esté en cualquier parte del plano. Por ejemplo, acá vemos en esta figura, digamos el vector AB que estoy pintando con azul, y el vector que está con rojo resultaría ser el mismo vector AB, resultan ser iguales, recuerden, bajo nuestra definición, resultan ser iguales, pero ya está trasladado al origen del sistema coordenado, en este caso en el espacio. Y similarmente el vector que está con rojo pues podría trasladarse hasta la parte que está con azul. Bueno, ya teniendo identificada nuestra definición de igualdad de vectores, vamos a proceder a hacer una operación binaria en este conjunto de vectores. Entonces, consideremos dos vectores AB y CD y vamos a trasladar el vector CD hasta la cabeza de B, es decir, CD va a ser igual a BE para algún punto E. Entonces la suma, como se ve en la figura, nos daría gráficamente esto. Bueno,
Entonces ya tenemos una operación binaria. Miren ustedes que el resultado de sumar dos vectores es un nuevo vector, bien sea del plano o bien sea del espacio. Ahora nuestra segunda operación es producto por escalar. Entonces consideremos un vector AB y C un escalar. Entonces nuevamente podemos trasladar el vector AB al origen. Vamos a mirar su vector de posición correspondiente. Entonces AB es igual a OE, donde O, recuerden que O o el cero grande es el origen del sistema coordenado. Entonces C por AB simplemente es igual a OD, donde D es un punto que tiene componentes C por E sub 1 y C por E sub 2, donde E sub 1 y E sub 2 son las componentes de E. Es decir, multiplicamos el escalar por cada una de las componentes del punto final D, pero ya trasladado al origen. Entonces, como se ve en la figura, lo que hacemos es, tomamos el vector AB, lo trasladamos al origen y luego multiplicamos cada componente de esa cabeza que está en el origen por C. Ahí les mostré el caso en el plano cartesiano, digamos en R2, es decir, dos componentes. Ahí es muy bueno porque se tienen interpretaciones gráficas en el plano cartesiano o en el espacio coordenado. Sin embargo, todas estas cosas que se dijeron, es decir, la suma de vectores y el producto por escalar, puede hacerse en general con cualquier cantidad de componentes. Entonces, como ya les había mencionado en una sesión anterior, R a la n o un vector de R a la n es un arreglo de números, una n-tupla de números reales. ¿Ya? Entonces n significa cuántas componentes tiene ese vector. Ese va a ser lo que llamaremos Rn, el conjunto de todas las n-tuplas ordenadas. Por ejemplo, R2 sería el conjunto de todas las parejas ordenadas que se puedan formar con números reales. R a la 3 sería el conjunto de ternas ordenadas que se pueden formar con todos los números reales, etcétera, ¿cierto? R a la 4 serían 4 tuplas, etcétera. Y la notación que vamos a usar puede ser, digamos, se pueden arreglar los números de manera horizontal o de manera vertical, tal como está en la diapositiva. Por ejemplo, el vector raíz de 2 menos 1 sería un vector de R a la 2, que lo escribí de manera horizontal, mientras que, por ejemplo, el vector 1/3, 9, 0, menos 3 es un vector de R a la 4, ahí lo escribí de manera vertical. Ahora entonces, ¿cómo se puede hacer suma y producto de vectores en R a la n? La suma y el producto se van a definir, ya se van a dar cuenta, ya les voy a mostrar, pero antes de eso les quiero decir que es exactamente como se definieron la suma y el producto por escalar de matrices. En este caso miren que estos vectores podrían considerarse como matrices columna, es decir, matrices de tamaño n por 1, n filas y una columna. O si lo escriben de manera horizontal, serían matrices de tamaño 1 por n, o matrices fila. Entonces, observen, ¿cuál va a ser nuestra definición de suma de vectores de R a la n? Entonces, dados dos vectores, la suma simplemente se obtiene construyendo un nuevo vector de R a la n también con las sumas de las componentes respectivas, 1 a 1, tal como está ahí en la diapositiva. Y el producto por escalar es similar. Simplemente si tenemos el vector u con componentes u sub 1, u sub 2, etcétera, entonces c por u va a ser multiplicar c, va a ser el vector que se obtiene al multiplicar c por u sub 1, c por u sub 2, etcétera. Ahora miren ustedes que estas definiciones que dimos acá ya son en R a la n, no importa n, puede ser 2, 3, 4, etcétera, cualquier número por grande que sea. Simplemente que en los casos de R a la 2 y R a la 3, estas serían como las sumas de vectores de posición que se pueden graficar. Pero ya saben ustedes que si se tienen las sumas para vectores de posición y como cualquier vector se puede trasladar a vector de posición, entonces realmente se tienen en R2 y R3 sumas de cualquier clase de vectores, así no sean vectores de posición. Bueno, con esta noción de producto por escalar y sumas también se puede hablar de la noción de resta, simplemente que como les mencioné antes cuando hablamos de operaciones binarias, no es muy conveniente hablar de la resta como una operación binaria porque tiene muy pocas propiedades, por ejemplo no es conmutativa, no es asociativa, sin embargo obviamente la resta es muy importante, entonces simplemente la vamos a definir como u menos b va a ser u más el inverso de b.
el inverso con respecto a la suma. Entonces, como se puede ver en la figura, es muy importante tener la interpretación gráfica para R2 y RLA3. Esto va a ser bien importante. Entonces tomamos dos vectores, U y V, y observen ahí en la figura que U menos B va a ser el vector o el segmento que resulta de unir las dos cabezas de U y V. Entonces U menos B tiene su punto inicial en la cabeza de B y su punto final en la cabeza de U, tal como se observa en la figura. Y miren ustedes que gráficamente se ve que U más U menos B es igual a U. O sea, coincide gráficamente con lo que se tiene algebraicamente. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tienen estas dos operaciones binarias que acabamos de definir sobre R a la n? Propiedades muy similares, exactamente las mismas que tenía la suma y el producto por escalar para matrices de tamaño m por n. Entonces observemos. Por ejemplo, la suma tiene la propiedad asociativa. También es conmutativa. Tiene un elemento neutro, que sería entonces el 0, sería el 0, el elemento neutro sería el vector formado por puros ceros en todas sus componentes. Ahora, todo vector U tiene su inverso, aditivo, que simplemente se obtiene poniendo los inversos en cada componente los inversos de los componentes respectivas. El producto por escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores, o si lo quieren ver, como les dije antes, también se podría ver como que se puede factorizar, digamos, un vector al lado derecho, o un escalar al lado izquierdo se puede factorizar. El producto por escalar también es distributivo con respecto a la suma de escalares, es decir, con respecto a la suma de números reales. Se tiene esta asociatividad del producto por escalar y finalmente digamos que el 1 funciona como un módulo para este producto, digámoslo así. 1 por U es igual a 1, a U. 1 es el número real, ahí no hay más, no hay confusión. Entonces digamos que tenemos estas 8 propiedades que miren ustedes que ya las habíamos listado antes, pero para matrices. Quiero adelantarme un poquito, esto va a ser muy importante, estas 8 propiedades que tienen estas dos operaciones que acabamos de definir, es lo que le da una estructura que vamos a llamar estructura de espacio vectorial sobre el conjunto de R a la n. Es decir, no es más que una álgebra que uno puede realizar con estas operaciones en este conjunto. Bueno, y tenemos ahora nuestro concepto de combinación lineal. ¿Qué va a hacer esto por definición? Entonces, esto se va a definir a partir de la suma que acabamos de definir, suma de vectores, y a partir del producto por escalar. Entonces digamos que tenemos una serie de vectores, una serie finita, v sub 1, v sub 2, etc., vectores de R a la n, hasta un último vector v sub k. Entonces, que un vector b diferente va a ser una combinación lineal de estos k vectores, si puede escribirse tal como está ahí en la diapositiva. Es decir, c sub 1 multiplicado escalarmente por v sub 1 más, ahí estoy representando la suma de vectores, c sub 2 por v sub 2, etcétera, hasta llegar a c sub k por v sub k. Entonces cuando hacemos toda esa operación, eso nos da un nuevo vector b. Decimos que b es una combinación lineal de los vectores v sub 1, v sub 2, v sub k. Decimos que los c sub 1, c sub 2, c sub k son los escalares de esa combinación lineal. Entonces, como se puede ver en la figura, se va a obtener, digamos, a partir de gráficos, se puede obtener B como una combinación lineal del vector, o más bien W se puede obtener como una combinación de U y de V. Simplemente gráficamente se observa que si usted multiplica C por U, se prolonga el vector. Si multiplica otro escalar D por B, se prolonga el vector hasta que obtengamos B como resultado. Obviamente esto no siempre es posible, no todo vector es combinación lineal de cualquier cantidad de vectores que nos den. Por ejemplo, si tenemos B, el vector con componentes 5, 9, en R a la 2, y queremos saber o nos preguntan si este vector es combinación lineal del vector v sub 1 con componentes 1, 2 y el vector v sub 2 con componentes menos 2, menos 4.
No lo vamos a hacer gráficamente, vamos a hacer el análisis algebraico de esto. Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos saber, en otras palabras, si existen escalares C sub 1 y C sub 2, tales que cuando hagamos esta operación, C sub 1 por B sub 1, que miren ustedes que es 1, 2, más C sub 2 por B sub 2, que observen que es menos 2, menos 4. Queremos saber si esto es igual a 5, 9, si existen esos escalares, es decir, si esta ecuación se puede resolver para C sub 1 y C sub 2. Ya se van a dar cuenta que vamos a llegar a algo muy conocido en este curso ya. Porque entonces digamos, lo natural a hacer acá es operar esto, tal como se definió. Es decir, por ejemplo, entonces se hace C sub 1 por 1, el primer sumando que aparece ahí, más C sub 2 por menos 2, y se suman esas dos componentes. Y entonces nos da C sub 1 menos 2C sub 2. Y lo mismo se hace con las segundas componentes. Y se igualan las dos componentes, es decir, el lado izquierdo con el lado derecho, que es 5, 9. Cuando usted iguala eso, obtiene un conjunto de dos ecuaciones. Miren ustedes que eso se puede ver como un sistema en las variables C sub 1 y C sub 2, un sistema lineal, de hecho. Entonces, nuevamente, queremos saber si existen esos escalares que resuelvan la primera ecuación. Pues va a ser equivalente a saber si el sistema que apareció ahí, en esas variables, es un sistema consistente o no. Para saber eso, utilizamos el método que ya conocemos de eliminación de Gauss-Jordan. Es decir, entonces, hacemos la matriz aumentada del sistema, la escalonamos mediante un software o simplemente la hacemos a mano en este caso porque es una matriz muy pequeña. Y nos queda entonces, la forma escalonada es la que estoy mostrando al lado derecho. Miren ustedes entonces que nos quedó una fila de ceros abajo y la parte aumentada menos 1. Recuerden que eso nos está diciendo que el sistema es inconsistente. En otras palabras, no existen C sub 1 y C sub 2 tal que la igualdad que les mostré ahora sea posible. En otras palabras, B no resultó ser una combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Bueno, entonces así hemos llegado al final de esta sesión, donde se ha hablado de vectores de R a la n, se les ha dado una interpretación gráfica en los casos en los que se puede, digamos en R a la 2 y en R a la 3, se definieron unas operaciones que le dieron una estructura algebraica a nuestro conjunto de R a la n y se habló de algunas de sus propiedades. Entonces los invito a que hagan los ejercicios relacionados que aparecerán en los textos guías y los invito para que sigamos con nuestra próxima discusión más adelante.